¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a la entrevista de la semana, este espacio de actualidad de cada jueves en Telearacena, en el que hoy hablamos de cine. Estamos ya en este broche final de la Semana de Cine de Aracena, en su 26 edición, y tenemos un broche de oro y de honor en esta edición, con una película que tenemos la suerte de tener aquí en Aracena, pero que en estos momentos está en más de 80 cines de toda España, y que tenemos un poco en primicia o de forma especial en nuestro Teatro Sierra de Aracena, de manos de su director. Ahora vamos a saber por qué tenemos este privilegio de tener Iberia, Naturaleza Infinita, que es esta película que en estos momentos, mientras estamos además haciendo esta entrevista, están disfrutando alumnado del Instituto San Blas de Aracena, y que en esta misma tarde, durante la emisión de esta entrevista, pues disfrutará la ciudadanía en general de nuestro municipio, los amantes del cine, de la naturaleza y del ecologismo. Vamos a presentar esta peli con su director, con Arturo Menor, que hoy nos visita en una jornada intensiva en Aracena. Arturo, bienvenido. Pues muchísimas gracias por invitarme a estar aquí en Telearacena, es un placer, la verdad. Bueno, tenemos que darte las gracias, sobre todo porque es un privilegio que imagino que no se ha dado en muchos lugares, el tener la película mientras está en cines, tenerla pues para un pequeño municipio como Aracena o una comarca, porque seguro que son muchos los que van a disfrutar en esta proyección, no solo de Aracena, sino de los pueblos cercanos. Pues es una película que ahora mismo pues, su lugar, digamos, de distribución y de proyección son los grandes cines de España, y lo tenemos en nuestra pequeña y humilde pantalla del Teatro Sierra de Aracena. Gracias por ofrecernos esa posibilidad, y te preguntamos también, ¿por qué? ¿Por qué estás aquí de esta forma especial? Pues nada, como te decía, muchísimas gracias a vosotros por invitarme a estar aquí. Para mí es un placer porque es muy bonito hacer una película, pero sobre todo es muy bonito compartirla con el público, ¿no? Y me encanta ver las reacciones del público, me encanta comprobar si lo que yo pretendía provocar con esa película pues al final ha sido así, ¿no? Y ver eso, cómo reacciona en cada momento con cada una de las cosas que van pasando en la película. Y bueno, pues teníamos que estar en Aracena porque en Aracena es uno de los sitios donde se ha rodado esta película, ¿no? Y es uno de los sitios también donde una de las protagonistas de la película, una de las actores o las actrices principales de la película, que es Amaruna, que es un águila que vive en Jabuguillo, pues es de aquí. Se ha rodado, como decía antes, en Aracena, se ha rodado en Valdearco también, y me apetecía pues compartirlo con el público de esta zona para que ellos también puedan disfrutar de la película y de sus paisajes. Bueno, vas a encontrar además, yo creo, aquí en Aracena, en la Sierra de Aracena, un público especialmente sensible y familiarizado con lo que vas a mostrar, ¿no? Que es la naturaleza viva, ¿no? Creo que aquí en la Sierra estamos en un parque natural. Desde los más jóvenes hasta los mayores, pues tenemos esa sensibilidad, probablemente de manera innata, casi, pues porque aquí vivimos en este entorno, ¿no? El feedback con ese público para ti, imagino que será también muy interesante, ¿no? Muy gratificante, ¿no? Sí, me encanta, ya te decía antes, me encanta, pues eso, ver sus impresiones, y luego también el hecho, ya no solamente, a mí me gusta un poco espiar, ¿no? Cuando están viendo la película, ver cómo reaccionan. Pero también me gusta lo que decías tú, el feedback, ¿no? Cuando termina la película, pues la gente tiene la posibilidad de acercarse a mí, hablar conmigo y yo con ellos, ¿no? Y que ellos me cuenten, que me pregunten, que ver sus inquietudes, que es lo que más les ha llamado la atención. Y también me gusta mucho resolver sus dudas, ¿no? Porque muchas veces te preguntan, ¿esto cómo lo has hecho? ¿Cuántas águilas salen en la película? ¿Cómo has hecho esto? ¿Por qué se ha hecho esto así? ¿Esto pasa realmente en la naturaleza? Y todas esas cosas pues son muy gratificantes, ¿no? Bueno, el cine además es que tiene ese impacto múltiple, ¿no? De despertar esa curiosidad de cómo está hecha la película, dónde está esto rodado, dónde está Aracena en la película o Valdelarco, y también la reacción, ¿no? O sea, la parte de remover, que es también lo que hay detrás de una película, y más una película como esta, remover conciencias, ¿no? El sensibilizar, ¿no? Eso también, imagino que estará en el debate ese posterior que se suscita detrás de la proyección, ¿no? Sí, bueno, yo por un lado lo que he pretendido es hacer una película que enamore, y he tratado de hacer una película que es muy bonita, una película que llama mucho la atención, tiene una fotografía que está muy cuidada, un sonido muy cuidado también, para que el espectador pues le entre por los sentidos, ¿no? Tanto el oído como la vista, ¿no? Y se enamoren de nuestra naturaleza ibérica, se enamoren del norte peninsular, que es precioso, con esos grandes bosques atlánticos, grandes hayedos, grandes bosques de pino negro de los Pirineos, también de la llanura manchega, por supuesto, y de nuestros paisajes de Andalucía maravillosos, ¿no? Y de estos paisajes de Aracena y de Valdelarco que aparecen en la película.
y una vez que ya estás enamorado, pues te cuento los problemas que tiene tu consorte, ¿no? Tu pareja enamorada, ¿no? Entonces, bueno, siempre me gustan las películas, mostrar algunos problemas de conservación. En este caso, como la protagonista es una águila real, pues he mostrado 3 problemas de conservación principales que tienen las águilas reales en España, las águilas reales y otras grandes aves, por supuesto, ¿no? Pero lo he hecho también de una forma un tanto aséptica, ¿no? Porque lo que he hecho es mostrar el problema para que el espectador saque sus propias conclusiones. No he querido condicionar al espectador en ese sentido, así que bueno, espero que disfruten y que, bueno, que como decías tú, se remuevan sus conciencias, ¿no? Y se impliquen en la conservación de nuestra naturaleza. Bueno, ahora contamos un poquito más de esa historia del enamorado, una historia en la que yo creo que vemos a Arturo menor, y ahora vamos a ver un poco el porqué. Vemos la película y vemos a Arturo menor y tú, digamos, tu propio ser, ¿no? Ese sentimiento de enamorarte de la naturaleza, de la península ibérica y encontrar los problemas y buscar las soluciones, ¿no? Y es un poco pues lo que yo creo que intentas que el espectador sienta, ¿no? O sea, que sienta casi lo mismo que tú, el flechazo, claro, con Iberia y después el detectar dónde están las agresiones y cuáles son las soluciones o abrir el debate de las soluciones. O sea, Arturo quiere que seamos Arturo, podemos decir, que nos sintamos como él y que vivamos ese proceso que habrás vivido pues a lo largo de toda tu vida y tu carrera profesional, en primer lugar como biólogo, porque Arturo Menor lo tenemos aquí como cineasta, pero detrás del cineasta está el biólogo, el naturalista, el niño de pueblo. El niño de pueblo. Cuéntanos un poquito de eso, ¿no? De dónde te viene tu inquietud, o sea, cuál es ese punto de partida y la proyección hasta que llegas pues a ofrecernos una película como Iberia. Mi padre, que es maestro, pues tuve la enorme fortuna bueno, justo cuando nací yo, pues le destinaron a una aldea en la provincia de Toledo que se llama Las Vegas, que tiene un nombre muy fascinante, suena como muy cinematográfico también, pero eso, pues imagínate una aldea de 250 habitantes, allí el único entretenimiento que había en esos años, en los años 70, pues era el campo, porque ni siquiera hoy hay columpios, ¿no? Pero en el pueblo, en esa aldea no había ni siquiera columpios, no había nada, ¿no? Entonces el único entretenimiento que yo tenía pues era ir al campo y gracias a Félix Rodríguez de la Fuente pues descubrí esa naturaleza oculta, ¿no? Porque normalmente nosotros cuando vamos al campo realmente no ves nada, cuando tú vas al campo hay árboles solamente, ¿no? Porque los animales nos tienen tanto miedo que rápidamente se esconden, rápidamente desaparecen de ese escenario, ¿no? Y gracias a Félix descubrí eso, ¿no? Eso que, pues mira, en los arroyos hay martines pescadores, están los abejarucos, está el milano, está el ratonero, el águila, ¿no? De todas esas cosas, pues, y entonces eso despertó en mí una curiosidad que me apetecía pues descubrirlo, ¿no? Y entonces fue así, mira, y sobre todo con el martín pescador, que hay un arroyo allí que es el arroyo Sangrera, pues empecé yo ahí a hacer mis escarceos, a buscar estos animales. El hecho de encontrarlos pues me supuso también un estímulo y me hizo ilusionarme. Y además pues supuso un reto, porque decir, bueno, ya encontré a Martín Pescador, ahora voy a buscar esto, voy a buscar lo otro, entonces pues así buscando, pues hasta hoy, ¿no? O sea, el Martín Pescador es tu ave fénix, o sea, el inicio, ¿no? Empecé con los martines pescadores, porque me pareció un animal, me pareció tan curioso, en el hombre y la tierra, en un pájaro que se mete dentro del agua, que es capaz de pescar, ¿no? De capturar peces bajo el agua, que luego sale del agua y es capaz de volar, y además un ave tan sumamente bonita, ¿no? Y bueno, tuve la suerte también de que tenía un amigo, mi amigo Fernando, que era el que me acompañaba, bueno, porque estamos hablando que yo tenía 10 años, 11 años, ¿no? Entonces me acompañaba en esas correrías campestres, ¿no? Nos metíamos en el río, cruzábamos el río, nos teníamos que quitar la ropa para cruzar de una orilla a otra, entonces fueron unas aventuras muy divertidas, ¿no? Para esa época, para esa etapa infantil, ¿no? Que además en aquella época se podían hacer, porque hoy últimamente también yo creo que somos más proteccionistas con los niños, ¿no? Sí. Pero nosotros éramos espíritus libres que vivíamos allí en el pueblo totalmente sueltos y hacíamos lo que queríamos, ¿no? Bueno, pues yo creo que aquí precisamente en el entorno en el que estamos, en Aracena, en nuestras pequeñas aldeas, puede haber muchos niños y muchas niñas que se identifiquen con ese pequeño entusiasmado de Félix Rodríguez de la Fuente. ¿Cuántos niños han despertado ese querer buscar y descubrir la naturaleza gracias al trabajo de Félix, que es un trabajo que ahora pues algunos heredáis, ¿no? De alguna forma el utilizar el lenguaje audiovisual para sensibilizar, para mostrar, esto es algo que viene todo casi que del padre, ¿no? Que es Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no? Viene ahí. De ahí venís todos los que os dedicáis a esto, ¿no? Esto es como el hombre en la tierra, pero moderno, ¿no? Que porque
como hablábamos, mi objetivo es enamorar a los niños, sobre todo enamorar a los jóvenes, ¿no? Entonces lo que hemos tratado de hacer es una realización muy moderna, es algo, como hablamos, del estilo del hombre de la Tierra, pero actual. Para ello hemos hecho unas secuencias que son muy cortas, un montaje muy dinámico. En el montaje ha participado Manuel Terceño y José Moyano, que es el ganador de un Goya por La Isla Mínima, el mejor montaje. Un equipo fascinante de grandes profesionales para, fundamentalmente eso, enamorar, enganchar al público. Y luego hemos tenido una secuencia que antes hemos hablado un poco antes de la entrevista de ella, que es la secuencia de La Golondrina, ¿no? Que se ha hecho con el campeón de España de drones de competición, que es Iván Merino, que es un joven atleta, la verdad, porque tiene una capacidad de narración, unos reflejos increíbles, ¿no? Y hemos hecho tomas con los drones espectaculares, que lo que queremos es eso, que la gente joven disfrute con eso, se enganche y digan, yo quiero más de esto y además yo quiero hacerlo, ¿no? Si este hombre ha podido hacerlo, pues yo también podré, ¿no? Bueno, yo creo que haces un trabajo que realmente imagino que irá siendo valorado a medida que esta película se vaya dando a conocer y se popularice, que se va a popularizar seguro. Un trabajo muy interesante de ese, lo que es ese salto, ¿no? Ese salto, pues bueno, recordamos los documentales de Fer Rodríguez de la Fuente, pues con equipos muy primitivos, digamos, con esas grandes cámaras que no permitían esa movilidad que tenemos ahora, y de ahí al dron mosquito que utiliza Arturo en esa secuencia, que es maravillosa. Yo creo que hay un salto que puede llegar a ese público, como dices, joven, acostumbrado a los grandes efectos especiales del cine, que encuentra en una película de naturaleza, que es casi un documental, un cine documental, pues esos efectos especiales. O sea, es una película de verdad cargada de efectos y de retoques que pueden enganchar muy bien con ese público joven que está acostumbrado pues a esa rapidez, ¿no? Claro, del audiovisual, sí. ¿no? Sí, una película actual tiene que ser dinámica, tiene que ser muy rápida, tiene que fluir. Tiene un guión que está muy cuidado, se ha trabajado muchísimo. He contado con el asesoramiento también de dos grandes profesionales como son Manuel Martín Cuenca y Pablo Bergera a la hora de revisar el guión. Y luego, como tú decías, pues para el público joven hay que enganchar con herramientas modernas, y los efectos visuales en este caso también son fundamentales. La película, aunque no se note, la película tiene 80 planos con efectos visuales. Hemos tenido un equipo de 3 montadores o de 3 compositores de efectos visuales y un supervisor de efectos visuales, que es Juan Ventura Pecellín, que también ha estado nominado muchas veces al premio Goya por distintas películas. Y luego también otra cosa curiosa que tiene, la película tiene un decorado que lo ha hecho, bueno, ha participado en la confección de este decorado Pepe Domínguez, que también tiene 2 premios Goya, por La Isla Mínima y por Modelo 77. Y una de las cosas que me gusta, mi padre, que sabe que hay un decorado en la película, pues al final me dice, oye, al final lo del decorado no lo has sacado en la película, ¿no? Digo, sí, el decorado está en la película, pero está tan bien hecho y hay un equipo de decoradores tan sumamente profesionales y unos efectos visuales tan sumamente profesionales que todos los efectos visuales y efectos especiales que tiene la película, lógicamente no se perciben, ¿no? Que es de lo que se trata, ¿no? Bueno, la película es casi un ensueño, podemos decir, porque vemos naturaleza viva en la gran pantalla y detrás de eso pues hay una cantidad de efectos, de montaje, de trucos, digamos, de trucos de cineasta de naturaleza que son necesarios porque, bueno, que nadie se engañe, ¿no? Cuando vemos un documental de naturaleza en la 2, bueno, pues nos parece la realidad más viva, pero puede que no sea exactamente la naturaleza en estado natural y real, sino que haya trucos detrás, ¿no? Pues un poco lo mismo que hay en el documental, hay en el cine, o más, podemos decir, el cine se presta a jugar un poco más entre la realidad y la ficción, podemos decir, o el truco, ¿no? del montaje. Si hablamos un poquito más de la película, Arturo, bueno, antes de irnos a la película, nos hemos quedado en tu infancia, casi, y seguro que mucha gente dice, bueno, ¿cómo evolucionó ese niño que andurreaba buscando el martín pescador por los ríos de Toledo? ¿Cómo evolucionó, cómo llegó pues a convertirse en director de cine, de naturaleza? Pasaste primero por una fase, digamos, más estrictamente salvaje que es la de biólogo, ¿no? También trabajaste en esa etapa de biólogo que después pues ya te derivó al cine. ¿Cómo fue un poco ese tránsito, ¿no? El pasar de ser un conservacionista desde la administración, que trabajaste en la administración como biólogo, pues a decir, no, o sea, por aquí no voy, necesito un poco más, y para llegar a la conservación hay que ir más allá de la burocracia, ¿no? ¿Cómo es eso?
Yo siempre digo que yo soy biólogo accidentalmente, porque yo realmente siempre desde pequeño yo quería ser como Félix Rodríguez de la Fuente. Ahora, si tú le dices a tu padre, cuando te preguntan, ¿tú, niño, de qué quieres ser cuando seas mayor? Dices, yo quiero ser como Félix Rodríguez de la Fuente. Pues claro, a un padre siempre esa respuesta le da miedo, ¿no? Porque entienden que es algo muy difícil poder llegar a hacer cosas así o poder dedicarse profesionalmente a este tipo de trabajos, ¿no? Entonces, claro, mi padre pues siempre con buen criterio por su parte, pues trató de orientarme hacia el mundo académico, ¿no? Entonces siempre pues él me decía, hombre, pues a ti que te gustan mucho los animales, yo creo que lo que tú deberías hacer es veterinaria y así pues vacunar los caballos, vacunar los perros, vacunar las vacas, ¿no? Y yo decía, ya, pero es que yo no quiero ser médico de animales, yo quiero estar en el campo, ¿no? Y disfrutar de la naturaleza, disfrutar de la fauna salvaje, que realmente a mí lo que me gusta, y los pájaros sobre todo, ¿no? Que yo siempre me defino como pajarero, ¿no? Total, que bueno, pues ahí en esa pelea padre-hijo, pues encaminé mis pasos hacia la biología. Tengo que decir también que hice una pequeña trampa, porque yo le dije a mi padre que yo me venía a Córdoba a estudiar veterinaria. Yo hice la carrera en Córdoba, pero me matriculé de biología. Y luego le dije que al curso siguiente me cambiaría a veterinaria, pero luego nunca me cambié, ¿no? Porque yo quería ser biólogo y quería ser zoólogo, ¿no? Que también en Córdoba, la Facultad de Córdoba, tenía la especialidad de zoología. Y entonces, bueno, pues ya tuve esa enorme fortuna, ¿no? De poder cumplir ese sueño, ¿no? De poder decir, bueno, yo soy zoólogo y me dedico a esto profesionalmente, y empecé a trabajar en la Consejería de Medio Ambiente como zoólogo en el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla. No estuve 8 años trabajando, pero bueno, al final realmente no colmaba mis expectativas, ¿no? Porque yo realmente, mi objetivo también era un objetivo conservacionista. O sea, yo quería estar en algo que me permitiese estar en el campo, pero también hacer una aportación para la conservación de la naturaleza. En los primeros años que estuve en la Junta sí que es cierto que yo trabajaba más en el campo, porque estaba como técnico en el campo, pero cada vez me iban cortando las alas, por decirlo de alguna manera, y cada vez hacía más trabajo administrativo, más trabajo burocrático. Oficina y menos campo. Efectivamente. Entonces al final llegué a un momento que cogí y decidí, mire, señores y señores, me voy de este trabajo, ¿no? Afortunadamente pues ya tenía también mi situación económica, por decirlo de alguna manera, resuelta. No la tenía resuelta nunca, evidentemente, pero bueno, tenía lo que más pesa, que es la hipoteca. Ya terminé de pagar la hipoteca y dije, bueno, ¿qué me impide poder hacer realidad mi sueño, ¿no? De poder dedicarme a hacer cine de naturaleza? Si yo quiero hacerlo, me lo pide el cuerpo y no tengo tampoco un lastre económico que me impida dejar mi trabajo y poder probar por esta vía. Y entonces, pues bueno, así lo hice. En el año 2008 me despedí del trabajo. En el año 2009, bueno, me despedí, tuve la mala suerte, el poco tino de que me despedí justo cuando empezó la crisis económica. Pero a pesar de todo, pues mira, he conseguido navegar desde el 2009, pues estoy con la empresa funcionando y me dedico a esto profesionalmente desde entonces. Acaju Producciones, es esa productora de documentales de naturaleza. Y bueno, y empiezas una carrera que para ti es algo totalmente nuevo, un lenguaje nuevo, una nueva forma de divulgar naturaleza, que es a través del cine, y rápidamente, bueno, pues con 2 películas, las antecesoras de Iberia, pues tienes un éxito rotundo. O sea, tu lenguaje funciona. Podemos decir que llegas al público primero con Wild Med y después con Barbacana. Háblanos un poquito de estas 2 experiencias que son un poco las que van en ese camino de cineasta de Arturo Menor. El cine tiene un lenguaje, que es el lenguaje audiovisual. Entonces, cuando tú eres biólogo, necesitas tener a alguien que te corrija ese lenguaje, ¿no? Si tú no sabes escribir y tienes falta de ortografía, necesitas a alguien que pueda corregir tus textos, ¿no? Entonces, en el cine eso es así también, ¿no? Por supuesto, hay un trabajo mío, ¿no? En el caso de Wild Med, que es mi primera película, pues lógicamente yo he tenido que estudiar muchas películas. Estudiar significa ver las películas con un cuaderno, anotar cómo son las secuencias, qué duración tiene cada uno de los planos, el ritmo, cómo se sucede un plano con otro, cómo se sucede una secuencia con otra. Hay secuencias con mayor intensidad, secuencias con menor intensidad, que permiten hacer como una especie de dibujo de sierra, de dientes de sierra en la intensidad de la propia película, ¿no? Para que el espectador no se duerma, ¿no? La tensión y la distensión. Efectivamente. Pero te decía al principio lo del lenguaje audiovisual y quien corrige, porque en todas mis películas yo siempre he contado con un editor externo. Y en el caso de Wild Med, pues fue Juan Luis Santo, que hizo un trabajo magnífico para corregir mis fallos y mis errores como en ese caso de mi primera película como director amateur, ¿no? Como director novel, ¿no? Y como has dicho, pues tuvo mucho éxito, no fue una película, pero el éxito fundamentalmente radica en que se ceñía a unos modelos y a unos cánones muy estrictos, que son los cánones de National Geographic y de la BBC. Entonces yo
hice algo que era de la misma línea, está en el mismo sentido, y entonces, bueno, pues eso se vio traducido en que tuvo mucho éxito a nivel internacional. Tiene muchísimos premios, tiene un premio en Japón, en Rusia, en Finlandia, y se ha distribuido en más de 100 países en todo el mundo, de la mano de National Geographic, precisamente, de Discovery Channel, porque lógicamente cuando National Geographic vio la película, pues dijo, esta película es como las nuestras, encaja perfectamente en el tipo de producto que nosotros hacemos. Pero no es por otra cosa, que porque yo lo que hice fue copiar lo que ellos hacen, básicamente. Bueno, buena estrategia. Claro. Bueno, sobre todo una estrategia muy interesante porque en Wild Med muestras también una parte de la península ibérica y en concreto no sé si el problema de la dehesa, ¿no? Sí, está centrado en Sierra Morena. Sierra Morena. Parte de la película está rodada también en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Y hablo de un problema que es muy grave en esta zona y que está afectando mucho, que es la seca, ¿no? De cómo pues esos bosques tan maravillosos que nos han sustentado durante tantísimos siglos, pues están desapareciendo, y si no hacemos nada rápidamente, pues van a terminar por desaparecer, ¿no? Con el grave peligro que eso tiene, por ejemplo, para la industria de aquí de la sierra, ¿no? Como es el caso de la industria de los embutidos, las chacinas, el jamón ibérico, todo eso, ¿no? Porque la sierra, vosotros que vivís aquí lo conocéis perfectamente. Yo cuando salgo fuera estoy muy acostumbrado a explicarlo porque siempre lo tengo que explicar en Cataluña o en el País Vasco, ¿no? Pero ya lo sabéis vosotros que vivís aquí, ¿no? O sea, realmente el aprovechamiento que tiene esta sierra es agropecuario, fundamentalmente sustentado en la crianza del ibérico, ¿no? Entonces, si desaparecen las encinas y nos quedamos sin bellotas para dar de comer a esos ibéricos, ¿qué vamos a hacer, ¿no? ¿A qué nos podemos dedicar, ¿no? Bueno, pues por desgracia es un tema, el de Wild Med, que sigue de actualidad. Seguimos con el grave problema de la seca y bueno, probablemente esté accesible esta película en estos momentos para que cualquier persona que nos esté escuchando en esta entrevista pues pueda buscarla, verla, dónde puede acceder a ella. Ahora mismo en plataformas está en Filming, que es una plataforma española de pago, pero también está en Televisión Española, se pone, o sea, ahora mismo Televisión Española tiene los derechos adquiridos para poner Wild Med en abierto. Entonces, el día que menos te lo esperan, porque a mí no me avisan tampoco, me llaman, me empieza a sonar el móvil, estás saliendo tu película en la tele, ¿no? Entonces, el día menos pensado pueden volver a ponerla otra vez en Televisión Española, en la 2, pero lo bueno que tiene eso es que durante luego unas semanas está en la carta, entonces se puede ver en RTV a la carta. Entonces, bueno, yo invito a la gente que busquen por ahí y pues a lo mejor la encuentran. Bueno, pues buscaremos Wild Med para ir entrando un poco en esa perspectiva de Arturo Menor en el cine de naturaleza, y después de Wild Med llega Barbacana, o sea, entramos en otro tema que también a los serranos de aquí de la Sierra de Aracena nos toca, que es la historia del lobo, bueno, una de las especies que hemos perdido aquí en nuestro entorno, que existió y que hemos perdido y que no sabemos si está ahora en fases de recuperación. No sé si volveremos a ver el lobo por el Parque Natural Sierra de Aracena. ¿Qué nos cuenta Barbacana? Barbacana es una película que no tiene nada que ver con Wild Med, es otro estilo totalmente distinto. Es una película que no se ha distribuido a nivel internacional porque no se pensó en el circuito internacional. Es una película que yo quise hacer así, pensando única y exclusivamente en España, bueno, en España y en Portugal, ¿no? Y pensando única y exclusivamente en ese supuesto conflicto entre los lobos y los ganaderos, ¿no? Entonces, pues me apetecía, yo conocía a muchos ganaderos que no tienen problemas con los lobos, los ganaderos que viven donde están los lobos realmente, ¿no? Porque luego está el ganadero teórico del lobo, que, con todos mis respetos, pero lógicamente una persona que vive en Aracena o que vive en la Sierra Norte de Sevilla, que no ha visto un lobo nunca, no puede hablar de los lobos porque no ha tenido ese problema, ¿no? Entonces, creo que hay mucho miedo hacia lo desconocido y genera mucha incertidumbre, genera eso, miedo, ¿no? Porque no sabes el lobo realmente cómo va a reaccionar, qué daño te puede producir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como eso estaba ahí, como yo lo había percibido, pues pensé, qué mejor forma de tranquilizar a todos los ganaderos, que sean los propios ganaderos de León, los que viven en contacto con el lobo día a día, quienes cuenten cómo es su coexistencia con el lobo, ¿no? Y lo hice porque también cuando yo hablé con esta gente me sorprendió su actitud, porque su actitud es, oiga, en el campo hay lobos, ¿tiene usted problemas con los lobos? ¿Qué problemas te generan? Y la respuesta es, ninguno. No, el lobo no me genera ningún problema. Entonces, claro, te quedas diciendo, pero no, estoy soñando. Esta versión claro, no existe, ¿no? Esto no concuerda con lo que yo había oído, ¿no? Y dice, no, si es que el lobo no es un problema, los lobos están ahí en el campo porque ha habido lobos toda la vida, ¿sabes? Y durante la Mesta ha habido más ganado que nunca en España, unos grandes rebaños trashumantes, y había más lobos que nunca, y el mayor desarrollo que tuvo la ganadería fue en esa época. Ahora mismo la ganadería evidentemente está en peligro, la ganadería está muy mal, pero no es por problema del lobo. La ganadería tiene problemas
pues, de otro tipo, ¿no? De la comercialización, de las ayudas, de la competencia, de la burocracia, etcétera, etcétera. Pero el lobo no es un problema para la ganadería. Entonces, claro, yo me interesó este tema y dije, bueno, pues, ¿y qué pasa? ¿Cómo es vuestro día a día con los lobos? Yo quiero que vosotros lo contéis esto, yo quiero hacer una película donde vosotros lo contéis para que otros ganaderos puedan saber, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues bueno, simplemente el lobo, por un lado, si tú tomas una serie de medidas que se han tomado siempre todavía en el campo, como es recoger el ganado por las noches, tener cuidado del ganado cuando es época de paridera y tener pastores, porque siempre ha habido pastores en el campo, y por supuesto tener perros de guardia o tener mastines. Con esas 4 cosas tan sencillas no tienes ningún problema con los lobos. Goyo, que es uno de los ganaderos que sale en la película, le pregunté, pero bueno, ¿a ti no te ha atacado nunca el ganado los lobos? Y me dijo, sí, me ha atacado una vez y fue por mi culpa. Yo te cuento, una persona que tiene un rebaño, eran 1.500 ovejas en las montañas de León. Me dice, una vez solamente y por mi culpa. Digo, ¿y por tu culpa? ¿Por qué? Dice, pues porque cuando recogí las ovejas se me quedó un pequeño grupo descarriado. Cuando las recogí en el redil me di cuenta que se habían quedado fuera, pero en vez de ir a recogerlas me fui al pueblo. Y luego al día siguiente por la mañana me levanté temprano para recogerlas. Cuando estaba subiendo a recogerlas me encontré con un vecino que me dijo que las había visto en tal sitio, que estaban bien. Entonces, en vez de terminar de recogerlas y de hacer mi trabajo, las dejé allí. Y como las dejé allí y estaban sin mastines, pues al final llegaron los lobos y las mataron, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que hay, ¿no? Y esa es su historia, ¿no? Y luego ellos me enseñaron otras cosas que yo también desconocía, porque hablando entre ellos decían, bueno, y a ti, Goyo, le preguntaba a otro pastor, ¿cuál es tu principal problema? Y él decía, el principal problema que tengo yo es el ganado. Y yo decía, ¿cómo que el ganado? Si el ganado que está suelto en el campo, el ganado que está allí, que no tiene control, porque hay gente que suben caballos aquí a los puertos de montaña, que están sin control, que cuando nosotros llegamos el ganado trashumante, ese ganado descontrolado, y los propios herbívoros silvestres, porque hay muchas cabras, hay muchos corzos, hay muchos ciervos, se han comido los pastos. Dice, entonces ese es el problema que yo tengo es el ganado silvestre y el ganado descontrolado, y el único animal que me controla el ganado silvestre son los lobos. Que por lo tanto el lobo es un aliado. Es un aliado para mí, para el ganadero trashumante es un aliado. Yo quiero que haya lobos, entre otras cosas, porque el lobo, aunque el lobo no se coma a todos los herbívoros que hay en el campo, evidentemente, porque no se los puede comer, pero lo que sí que hace es los mueve, los trasiega, porque si no hubiese lobos estarían permanentemente asentados en esa zona donde están los buenos pastos de montaña y acabarían con los pastos, ¿no? Entonces el hecho de que haya lobos hace que el ganado se mueva y que el herbívoro no sea tan eficiente consumiendo esos pastos, ¿no? Y luego me contaron otras cosas que yo también desconocía, que es la importancia que tiene el lobo como controlador de enfermedades, ¿no? Y sobre todo la importancia que tiene el lobo para controlar la tuberculosis, porque ahora mismo el principal problema que tienen los ganaderos es la tuberculosis. Si luego los ganaderos que me estén escuchando en la tele lo saben, si a ti te parece un positivo en tu explotación, si la explotación es pequeña, lo más normal es que te hagan el vacío sanitario, que es matarte a todos los animales que tú tienes en tu explotación. Con lo cual, para algunas personas, pues eso es la ruina definitivamente, o dejar ya su actividad como ganadero para siempre, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene la tuberculosis? ¿Por qué una explotación que está sana, que está en medio del campo, ahora de repente aparece un ejemplar con tuberculosis? Pues la tuberculosis viene de los animales salvajes. Viene de los jabalíes, viene de los ciervos, viene de los corzos. ¿Quién es el que controla la tuberculosis en el campo? El lobo. Entonces el lobo, cuando hay un rebaño de ciervos y salen los ciervos corriendo porque vienen los lobos, ¿cuál es el animal que menos corre? El tuberculoso, el más débil. Lógicamente, es el primero que eliminan. Entonces el lobo es el que controla la tuberculosis en el campo. Ahora mucha gente me pregunta, bueno, ¿y por qué a los lobos no se les pega la tuberculosis? Bueno, porque los lobos no se les pega la tuberculosis, igual que los buitres no se mueren cuando se comen animales muertos, infectados, que son carroña, que son animales putrefactos en descomposición. Y es porque el lobo es un animal carroñero también. El lobo no es un depredador nato, es un depredador, pero consume muchísima carroña en la península ibérica y tiene unos jugos gástricos tan potentes, igual que los de los buitres, que todas esas productos, esas bacterias, virus y agentes infecciosos, pues los elimina en el tracto digestivo y no se infecta con la tuberculosis. Bueno, menuda clase de biología. Menudo rollo. Menuda clase de biología. Pero bueno, cualquiera te voy a contar una cosa ya, para no hablar más de Barbacana. El que quiera ver Barbacana se puede ver porque está en Canal Sur a la carta. Canal Sur a la carta, sí, o sea, sí. está ahí ahora mismo. Sí, bueno, pues busquemos Barbacana también, y bueno, muy interesante lo que nos cuenta, porque aquí existió el lobo y existieron los enemigos del lobo, los amigos y los enemigos del lobo, y bueno, la posibilidad de que el lobo vuelva a este territorio quizás no es tan remota, porque bueno, ya no sé por dónde están ahora las poblaciones de lobos, se van acercando, ¿no? Pues los lobos, mira, los lobos hace 20 años llegaron al norte de Ávila
no, perdón, hace 10 años llegaron al norte de Ávila y en 10 años están ya al sur de Ávila, están al norte de la provincia de Toledo. Norte de la provincia de Toledo, norte de la provincia de Cáceres. Si siguiesen esa progresión, pues ahora mismo los lobos para llegar a Aracena tendrían que cruzar la provincia de Cáceres entera y la provincia de Badajoz entera. Si han tardado 10 años en cruzar Ávila, pues en 20 años el lobo podría llegar de forma natural a Sierra Morena si no se hizo una campaña de exterminio como se está haciendo ahora mismo, porque se están colocando veneno, se está matando los lobos ilegalmente en esa zona, en ese frente de avance de las poblaciones de lobo. Pero tenemos que ser optimistas, tenemos que estar informados y sobre todo tenemos que ver la llegada del lobo como una buena noticia, ¿no? Porque el lobo, aparte de todos los beneficios que tiene para la ganadería, como ya he contado, es un recurso turístico más. En la Sierra de la Culebra, que eran pueblos muy deprimidos económicamente, que no tienen la enorme fortuna que tiene la Sierra de Aracena de tener la Gruta de las Maravillas y de tener los recursos turísticos que tiene esta ciudad, en la Sierra de la Culebra no había nada, ¿no? Y esos pueblos hoy sobreviven gracias a que hay lobos y gracias a que cada año van miles de personas de todo el mundo, no solamente de España, sino de otros países de Europa, acuden hasta allí para ver lobos en plena naturaleza, ver lobos salvajes, ¿no? Con la repercusión que tiene esto a nivel local, pues para todos los restaurantes, tiendas de artículos de souvenirs y por supuesto la hostelería, los hoteles, ¿no? Donde se aloja todas estas personas que acuden a llevar los lobos cada año. Bueno, pues hay muchas razones para dar la bienvenida al lobo aquí en nuestro territorio y bueno, la naturaleza es uno de nuestros grandes recursos turísticos en este parque natural y el aliciente del lobo, bueno, pues yo creo que es muy interesante recuperarlo, ¿no? Y otra cosa que quiero contar ya del lobo. Venga, cuéntame. Los lobos van a llegar. El lobo es un tema que nos interesa. Los lobos mucho, van a mucho, llegar, ¿eh? ¿no? Es que yo quiero que la gente de Aracena Sí. reflexione sobre esto, ¿no? O sea, primero, ya lo he dicho, el lobo es beneficioso para la ganadería, es beneficioso para el turismo, pero el lobo también es una responsabilidad de todos. Y los ganaderos deben reclamar lo que es suyo. Lógicamente, igual que todos asumimos que tenemos que hacer nuestra aportación como españoles para que existan cosas como el Museo del Prado, por ejemplo, ¿no? Que es un orgullo para nosotros que exista el Museo del Prado y que es algo que hace marca España, pues también es un orgullo para nosotros que haya lobos en nuestros campos, ¿no? Y tenemos toda la obligación de contribuir, porque lógicamente el lobo al ganadero le genera molestias, le genera daños, ¿no? Porque a lo mejor si tú tienes mastines, tienes pastores, recoges el ganado por la noche, tienes pastores eléctricos para que no entren los lobos, etcétera, etcétera, tomas todo ese tipo de medidas, sí, no vas a tener problemas con los lobos no te van a atacar, pero de eso te genera un coste, evidentemente, un coste añadido que no tiene un ganadero que no vive en zonas loberas, por lo tanto también creo que todos debemos contribuir a apoyar a los ganaderos y a subvencionar y de alguna manera esos costes, o a sufragar, no subvencionar, porque también a mí me da rabia decir que la ganadería o la agricultura está subvencionada, ¿no? Tenemos que sufragar entre todos los costes adicionales que eso tiene de algo que es de todos. Bueno, hay muchas cosas sufragadas, claro, como dice Arturo, bueno, la educación, la sanidad, pues también la agricultura y la ganadería pues son básicas en nuestra vida y sufragar pues estos dos ámbitos pues creo que más que razonable, ¿no? Por lo tanto, el lobo no hay que tenerle miedo, sino que hay que verlo como una oportunidad. Bueno, pues veamos ya no Barbacana. Más del lobo. Puedes hablar del lobo todo lo que quieras, Arturo, porque es un tema que yo creo que apasiona a muchos y que también Félix Rodríguez de la Fuente fue la persona que puso al lobo en su lugar, ¿no? Cuando era, bueno, yo creo que el gobierno incluso pagaba a quien traía una piel de lobo, ¿no? O sea, quien demostraba que había matado un lobo. O sea, imagínate el vuelco de la historia, ¿no? Y bueno, es un vuelco que al final viene a nuestro beneficio, ¿no? Porque el ecosistema tiene un sentido tal como está diseñado, la naturaleza, la creación y el ecosistema pues tiene su sentido y no podemos reventarlo, o sea, no podemos ir en contra de eso, tenemos que ir a favor, ¿no? Y bueno, de ahí vienen todos nuestros problemas actuales, estamos en una de las peores sequías quizás que estamos viviendo nuestras generaciones y bueno, pues nuestros problemas vienen de ahí, de no respetar los ciclos naturales y de ser nosotros los principales agresores. De eso nos habla también mucho Iberia. Llegamos a Iberia, que es la protagonista de Aracena hoy, Iberia Naturaleza Infinita, que bueno, pues hace un recorrido por toda la península ibérica, que nos habla de un territorio que nos encanta además,
al menos a mí, que la película se llame Iberia, que integre a Portugal y a España en ese mismo territorio, que sobre todo en materia de biodiversidad es uno, y bueno, y que se centre en otro gran protagonista de nuestra naturaleza, como son las aves, y en este caso el águila real, ¿no? Que el que está arriba en la pirámide. Arturo, ¿cómo entras en Iberia, cómo llegas y por qué le das esta temática a tu tercera película? ¿Qué quieres contar con ella? Iberia, bueno, yo tenía ganas de hacer una película que englobase, como has dicho, la naturaleza ibérica, ¿no? Porque la gente me dice, bueno, es muy diverso, muy heterogéneo, sí es muy heterogéneo, pero es una unidad biogeográfica, es ese puente entre continentes, entre Europa y África, y yo quería pues, hacer una película donde mostramos esa naturaleza en su conjunto, ¿no? Desde los bosques del norte hasta las sierras subéticas en Córdoba, ¿no? Y bueno, es la película que siempre me habría gustado hacer, ¿no? Siempre he tenido ganas de hacer desde que empecé, ¿no? Pero claro, cuando empecé no tenía ni el dinero, no dinero porque no tengo mucho dinero, pero bueno, no tenía el presupuesto que he tenido para hacer esta película, ni tenía el equipo técnico que tenía para poder hacer también esta película, que es un equipo en el que han participado más de 40 personas, con grandes profesionales, como ya he dicho, con 4 premios Goya en su haber y gente que no tiene premios Goya, pero que los podrían tener también porque son los mejores profesionales que hay en el cine en España ahora mismo, la verdad, afortunadamente, que también es un lujo para mí que hayan querido trabajar conmigo, ¿no? Porque yo soy, al fin y al cabo, un director pequeño, ¿no? Un director modesto, que hago películas más modestas, ¿no? Has contado, perdona, que hagamos un inciso en esto, porque has contado con un equipo de profesionales, has hablado de que muchos de ellos vienen con premios a las espaldas, premios importantes, pero ya esta película ha recibido un premio, o sea, tenemos un premio súper reciente, desde hace una semana, un par de semanas, que es precisamente el que me está llegando desde aquí, desde el hall del teatro, me está llegando las sensaciones que produce la música de la película que se está proyectando en la sala para los alumnos, y es que es una música muy conmovedora. Esa música, esa banda sonora, ya ha recibido un premio, o sea, el primer premio de Iberia. Sí, la película ha ganado la medalla de oro en los Global Music Awards, que son unos premios que se celebran en San Diego, en Estados Unidos. Es la segunda medalla de oro que ganamos, que gana Javi, que es el autor de la banda sonora, porque ya ganó una medalla de oro por la banda sonora de Barbacana. Y la gente es como ya, bueno, otra medalla de oro, ¿no? Y claro, yo digo, es que la medalla de oro solamente la gana el primero, o sea, solamente la gana uno, ¿no? Cuando tú entras en la página web de los premios y ves la cantidad de cientos o miles de personas que han participado, de bandas sonoras, de películas, de todo, ¿no? Que hay ahí. Es como cuando dice, bueno, ha ganado Nadal, ha ganado otro Grand Slam, ¿no? Es que nos acostumbramos a que la gente gana las cosas, parece que no cuesta trabajo que las cosas, los premios caen del cielo, pero no, o sea, tiene muchísimo mérito que gane. Yo creo que Javi es la única, Javier Arnaz, el compositor de la banda sonora, es la única persona en España que ha ganado dos medallas de oro en los Global Music Awards, ¿no? Entonces, pues es un lujo, ¿no? Y contar con Javi, ¿no? Y que Javi te haga la música a medida, ¿no? Porque a mí me gusta mucho decir que la música es como la ropa, ¿no? O sea, cuando tú vas, no es lo mismo que tú vayas a la ropa y te la compres en una tienda de ropa, a que vayas a un sastre y te la hagan a medida. Claro, la ropa, si te la hacen a medida, te queda muchísimo mejor y te luce más que si es comprada, ¿no? A granel, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esto pasa igual, no es lo mismo una música de librería que una música que está hecha para realzar, para, sobre todo, pues eso, ese sentido narrativo que tienen las imágenes, por reforzarlas, ¿no? Porque al fin y al cabo un águila es un animal muy poco expresivo, ¿no? No es como un mamífero que podemos empatizar más con él y parece que nos expresan más cosas, pero sin embargo el águila es muy estático, ¿no? Entonces la música transmite emociones, ¿no? La música te puede transmitir una emoción de pena, de tristeza, o te puede transmitir una emoción de alegría, ¿no? Y todo eso pues es obra de Javi, ¿no? Y pues bueno, es un lujo también contar con Javi en esta película, ¿no? Bueno, pues ese pequeño inciso que hacíamos, importante, el destacar la música de esta película, que es una música que desde luego invitamos a que ver la película y prestar atención a lo que la música transmite, aunque casi que se la presta sin darte cuenta, porque es muy emotiva la música. Pero luego también tiene una cosa, y es que no es invasiva. A mí me ha pasado con gente que me dice, por ejemplo, mi mujer me dice... Que se lleva el protagonismo de la película. No, está muy bien integrada, que eso también es trabajo de Moyano, que es el montador, ¿no? O uno de los montadores, ¿no? Pero me dice mi mujer, me encanta la primera secuencia, que además no tiene música ni nada. Y a mí me hizo gracia, yo me callé y no le dije nada, porque yo sé que tiene música, claro. Y entonces luego estuvimos otro día en un cine y la volvió a ver por segunda vez y me dice, oye, que la primera secuencia sí que tiene música, ¿no? Digo, sí, yo sí que sabía que tenía música. No me lo habías dicho, digo, sí, pero claro, la música está tan integrada, ¿no?
suma, que pues eso, está muy bien, ¿no? Bueno, y la primera secuencia que, claro, que es que tiene a otro protagonista de la película, que es el sonido ambiente, claro, el sonido de la naturaleza, que también sabes utilizar muy bien en la película y es clave en un cine de naturaleza, ¿no? El sonido ambiente que también tiene su trabajo y su particularidad, ¿no? El sonido es otra historia aparte, porque claro, yo siempre digo, una película no se puede olvidar que es un audiovisual, y audio, que sonido va delante del visual. Muchas veces las películas se quedan en visual solo, es la película, luego no le dan tanta importancia a la música o al sonido, ¿no? En nuestro caso el sonido es muy importante porque yo también lo que quería conseguir con esta película es que fuese una experiencia inmersiva, que la persona cuando está en el cine y ve esas imágenes que además se ven en pantalla grande, tú estás ahí como si estuvieses dentro del bosque, ¿no? Viendo los urogallos, por ejemplo, pero que también los oigas alrededor, ¿no? Con un sonido 5.1 Dolby. Y lógicamente, si lo que se está viendo es un urogallo, suena un urogallo. Si el aletazo que se oye de una hembra, por ejemplo, que sale volando, no puedes poner el aletazo a una paloma porque suena distinto, tiene que ser el aletazo una hembra de urogallo también. Entonces la única persona que es capaz de hacer eso en España es Carlos de Ita, que es el mejor sonidista de naturaleza que hay en España, y es quien ha hecho todo ese sonido. Carlos de Ita lo que hace es recrear paisajes sonoros, porque también hay que decir que el sonido se hace de forma diacrónica, no se hace a la vez que se rueda la película, sino que se hace aparte. Entonces Carlos de Ita va registrando todos esos sonidos que hacen falta para completar ese puzzle, y en algunos casos él va al campo a grabarlo, en otros casos él tiene un archivo sonoro de décadas de registrar sonidos de naturaleza, y todo eso se va montando en el estudio. Y luego hay otro trabajo posterior, que es el que hace Jorge Marín, que es quien integra todo, porque aparte del sonido, aparte de tener la música de la que hemos hablado y aparte de tener el sonido de naturaleza, está la voz de Jesús Olmedo, que ha sido la voz corporativa de Antena 3 durante más de una década, y es una voz muy conocida por todo el mundo porque sale ahora mismo, está en la televisión permanentemente y hace un montón de anuncios de publicidad. Entonces Jorge Marín, que tiene un Goya por la película 3 días y fue el sonista que hizo, por ejemplo, películas como Solas, pues Jorge Marín ya se ha encargado de integrar todo eso, de integrar música, sonido, naturaleza y voz en su justa medida para que las tres se complementen y no se pisen en ningún momento. Y lógicamente pues también hace una mezcla para que en ese Dolby 5.1 pues tenga ese efecto tan espectacular que provoca en el cine, ¿no? Bueno, pues has nombrado a Jesús Olmedo, otro de los protagonistas, esa voz que nos narra, es una voz además familiar, como dices, una voz que tenemos ya en nuestro oído, porque en nuestra vida, porque bueno, está en televisión, ha locutado muchos documentales, en fin, una de las grandes voces de España, podemos decir, en esta materia. Y hablando un poquito más de lo que es la trama, Arturo, hablamos del Águila Real, y en concreto, bueno, tenemos aquí en este cartel que muchísimo ha gustado también, esta composición, son todos los detalles de una película, incluso el cartel tiene su importancia. El cartel ha costado un dineral también, porque lo ha hecho uno de los mejores diseñadores que hay en España, que es diseñador profesional de carteles de cine. Una pasada, cómo habéis integrado este paisaje en el plumaje del águila real, que no sabemos si esta es Amaruná o no, porque tenemos a un águila que es de aquí, que es de Aracena, que es de Jabuguillo, y que es una de las protagonistas de esta película. Y bueno, Arturo, yo creo que nos cuentes un poquito sobre eso, que tú lo vas a contar mejor seguro, pues porque mucha gente dice, bueno, ¿cómo ha hecho Arturo? Porque ha seguido a un águila real por toda la península ibérica, desde el norte, desde Cantabria hasta Sierra Morena, detrás del águila, con su cámara. O sea, esto es lo que nos imaginamos, ¿no?, cuando vemos la película, los que estamos un poco más al margen de cómo se hace una película de naturaleza, ¿no? Pero hay una puerta de atrás, ¿no?, digamos. Cuéntanos, ¿cómo es esa puerta de atrás? Un portalón. El portalón de atrás. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se hace esa grabación? ¿Cómo se le da continuidad pues a esa trama en la que, bueno, tenemos a un protagonista que es un águila real, ¿no? Sí. Bueno, Amaruná vive en Jabuguillo, pero en realidad es sevillana, nació en Martín de la Jara, y entonces, bueno, pues hoy Rafael Hernández Mancha, que es muy conocido aquí en la Sierra de Aracena, porque fue director del Parque Natural de la Sierra de Aracena y Pico de Aroche durante varios años, y hoy es profesor de geografía en el Instituto San Blas de Aracena, pues es su cuidador, es la persona que se encarga de su cuidado, de adiestrarla, de que vuele, y vive en Jabuguillo. Entonces pues en la casa de Amaruná, Jabuguillo y el entorno de Jabuguillo, pues toda la parte sur de Aracena, donde Amaruná vuela habitualmente, que es la zona que ella mejor conoce, donde hemos podido hacer muchas de las tomas de los vuelos del águila, sobre todo, se han hecho ahí.
¿Cómo se hace una película de cine de naturaleza? Bueno, pues primero hay que empezar por ahí, diciendo que esto es eso, una película de cine de naturaleza, no es un documental. Entonces esto en realidad es una road movie, tiene una estructura de road movie, igual que Thelma y Luis o que otras películas que son... Bueno, eso me gusta, una road movie de naturaleza. Sí, efectivamente. Entonces, claro, igual que hay películas que ahora dicen, esto es un western, si no salen pistoleros, pero tiene una estructura de western, pues esto tiene una estructura de road movie, tiene un guión muy elaborado y muy trabajado con mucho tiempo de antelación. Ese guión luego se traslada a una escaleta donde se definen cada una de las secuencias y cada secuencia está definida también por planos, ¿no? Yo tenía muy claro en cada momento qué planos son los que integran la secuencia, porque si no luego no hay forma de montarlo, ¿no? Y todo esto pues hay que luego buscar la forma de poder materializarlo, ¿no? De poder filmarlo y de poder hacerlo. En este caso, Amaruna es la principal actriz, es la que más cámara chupa, ¿no? Como se dice vulgarmente, ¿no? Pero en total han sido 14 águilas reales las que han participado en la película. Y una cosa también muy interesante es que de las 14 águilas reales, 10 son salvajes, que eso también hace que la película sea más compleja, lo que es toda la realización y el rodaje de la película, ¿no? ¿Y por qué metemos 10 águilas salvajes, ¿no? ¿Por qué me complico la vida haciéndolo con águilas salvajes? Bueno, porque eso es lo que da veracidad a la película. El hecho de que tú veas águilas salvajes haciendo comportamientos de águilas salvajes, pues es lo que cuando tú lo ves y dices, ostras, madre mía, ¿no? Cosas que no quiero contar para que el que no haya visto la película, pues no destriparle la película y no hacer spoiler, como se dice ahora. Pero bueno, todo eso a mí me gustaba, todo eso para mí es un reto también, conseguir todo ese tipo de cosas. Y luego también, en nuestro caso, lo que hacemos es empezar la casa por el tejado, es decir, primero sabemos todos esos comportamientos, sabemos dónde las águilas hacen tal cosa en León, sabemos dónde las águilas hacen tal cosa en los Pirineos, tal comportamiento, esto, en todo ese tipo de cosas, toda esa información, hay cosas que se desechan y cosas que se integran en el guión. Con toda esa información se integra en el guión, lo que se puede hacer con las águilas salvajes se hace en el campo, y lo que sabemos perfectamente que no es posible hacerlo con águilas salvajes, se hace con águilas de cetrería, con águilas adiestradas, como es el caso de Amaruna, o como es el caso de las dos águilas también, otra águila que también es hermana de Amaruna, que también vive en Martín de la Jara, otro macho que también vive también allí en Martín de la Jara, y otro macho de Navarra, que son las cuatro águilas de cetrería que han participado en la película. Bueno, yo puntualizaría aquí, y he tenido la suerte de ver a Arturo trabajar en el campo con las águilas, en concreto con Amaruna, como director de cine y biólogo, respetan mucho el hábitat natural de estas águilas, que aunque son aves de cautividad, criadas en cautividad, pues tienen su hábitat natural, como dice, bueno, Amaruna tiene su zona de paseo y de esparcimiento, que es el entorno de Aracena y de Jabuguillo, y cómo respetas eso, o sea, dices, no, nos vamos a grabar a su lugar de esparcimiento, a su lugar de disfrute, para que el águila pues disfrute rodando la película, ¿no? O sea, el águila como una señora paseando por su paisaje, y ahí está Arturo con la cámara, bueno, pues tomando esas imágenes, y muchos dirán, bueno, entonces veremos Aracena, no la veremos. O sea, cuéntanos un poquito eso, ¿no? Cómo respetas los hábitats naturales también no solo de las salvajes, sino también de las aves en cautividad, y después pues esa parte que queremos saber es que vamos a ver Aracena o vamos a ver Val del Arco, que es otro de los paisajes que están en la película. Bueno, a ver, yo como persona conservacionista que soy, lógicamente yo parto siempre del respeto absoluto a la vida, o sea, no solamente a las águilas, a cualquier cosa. O sea, yo en mi casa mi mujer se pone negra porque si entra una mosca por la ventana, yo no puedo matar a la mosca, yo no, ¿sabes? Yo tengo que abrir la ventana y hacer todo tipo de aspavientos hasta que la mosca se sale otra vez por la ventana y cierro, ¿no? Y lógicamente pues nosotros hemos trabajado con especies en peligro de extinción, como es el caso del urogallo, el caso del alzacola, águilas reales, ¿no? Del campo. Entonces, es fundamental respetar a esos animales porque son especies en peligro de extinción. Si nosotros no las respetamos, pues imagínate, yo no puedo exigir que los demás las respeten también, ¿no? Yo en la película quería sacar un nido de águila real, y dentro de mi código ético no está filmar nidos de especies en peligro de extinción, ¿sabes? Entonces, pues el nido que aparece en la película es el decorado e indecorado, que es el que ha hecho Pepe Domínguez, pues eso es un decorado. Y para mí es fundamental eso. Mucha gente cuando lo vea ahora, si los que hayan visto la película se van a enterar ahora, decir, eso era un decorado, ¿no? Porque está el nido perfectamente integrado por profesionales de los efectos visuales para que parezca real, pero todo es falso, ¿no? Está hecho en una nave, ¿no? Con Amaruna y con otro águila más, y eso es fundamental para mí, ese respeto, ¿no? Por otro lado, Aracena, ¿sale o no sale Aracena? Aracena sí que sale, pero no se nombra específicamente en la película, porque nosotros también había que trazar un recorrido lógico, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Entonces el recorrido lógico que nosotros hemos trazado es haciendo una especie de 7, ¿no? La película empieza en las montañas de León, el águila cruza Asturias, recorre la cordillera Cantábrica desde oeste al este, cruza los picos de Europa hasta llegar a los Pirineos, al Valle de Arán, en Lérida, y desde allí ya baja hacia el sur, cruza Castilla-La Mancha y llega a las sierras subbéticas en Córdoba. Entonces nosotros lo que hemos hecho es muchos de los planos de Amaruná volando, se han filmado, claro, cuando tú ves un águila volando no sabes si está, no hay una referencia geográfica, física que te pueda decir está en Aracena o está en los Pirineos, ¿no? Entonces hemos aprovechado eso para integrarlo en los Pirineos, pero realmente está rodado aquí, aunque no se vea, no se note, ni se aprecie dónde está, simplemente se ve el cielo azul, ¿no? También es cierto, y tú lo sabes porque estuviste con nosotros rodando, que también nos tuvimos que llevar a Amaruná a León, en pleno otoño, que además elegimos el momento justo, óptimo de la otoñada de los hayedos allí en León, y estuvimos rodando esos planos con Amaruná en León. Y luego todo lo que es la parte de la vertiente ya mediterránea, de esos bosques mediterráneos, pues se ha hecho con Amaruná aquí en Val del Arco y en Aracena, como he contado antes, ¿no? Pero nosotros en la película los hemos integrado en el viaje, ¿no? El espectador profano que vive en Madrid o en Barcelona y ve la película, pues lo va a ver todo con mucha coherencia, pero el espectador que conoce el territorio, pues le va a saltar y le va a chirriar permanentemente, ¿no? Porque en el recorrido del águila se supone que el águila está en Toledo, pero el espectador va a estar viendo que lo que se ve ahí va al del Arco y va a reconocer perfectamente las montañas, el perfil, el paisaje, y va a reconocer todo perfectamente porque eso se ve a la percepción, ¿no? Y se reconoce el sitio, la persona que sepa dónde es lo reconoce perfectamente. Además no son paisajes planos cerrados, sino que son paisajes abiertos, o sea que se reconoce perfectamente, pero está integrada en la película como si fuese Toledo, ¿no? ¿Esto es una trampa? Es cine, simplemente, ¿es cine? ¿No? O sea, hay muchas veces, por ejemplo, la película Havana Blues... Además tiene la honestidad de contarlo tal cual, ¿no? Que también claro, es algo bueno y es muy bonito que la gente lo sepa, o sea, y que juegue un poco a buscar en la película, ¿no? O sea, a decir, a ver, ¿dónde está el nido? ¿Dónde está Val del Arco? ¿No? O sea, eso es un juego que se le propone al espectador. Claro, si nosotros lo que queremos contar una historia, utilizamos los recursos que tenemos para poder contarla. Lo que te iba a contar, hay muchas películas sobre La Habana, por ejemplo, sobre Cuba, que no se pueden filmar en Cuba por la situación política en la que está ese país. Entonces sabéis perfectamente que muchas de las películas se hacen en Cádiz, ¿no? Y que siempre se habla de que Cádiz es como La Habana en chiquitito, ¿no? Pues eso. Es una road movie que realmente hacemos un recorrido por la península ibérica, es el objetivo también de esta película, ¿no? El redescubrir al espectador y el mostrar algo que probablemente un público genérico desconozca, que es la riqueza medioambiental que tenemos en la península, y en ese recorrido pues nos muestran unos paisajes en concreto, cuáles son, o sea, cuáles son esos puntos importantes que tenemos que detectar en la película, y sobre todo las especies, porque el águila es el gancho, buen gancho, pero detrás del águila pues hay una riqueza sobre todo de aves que para mí muchas de ellas desconocidas, o sea, el ver un urogallo al detalle y el comportamiento que muestras en esta película, a ese detalle, bueno, es algo que probablemente muchos de nosotros nunca hayamos visto, y en Iberia pues lo vamos a descubrir, ¿no? ¿Qué hay en esa invitación, en ese recorrido, y cuáles son esas especies principales? El recorrido parte desde Cistierna, desde Fuente de Peña Corada, que es precisamente la imagen que sale en el póster de la película, y desde allí el águila pues transpone la cordillera a Asturias y bueno, está como ese primer paquete de secuencias que son las de la cordillera cantábrica, ¿no? Donde las especies que aparecen ahí son el salmón, que es una especie pues que todo el mundo hemos ido a hablar de ella, pero en el fondo es un gran desconocido, ¿no? Y que es una especie que en la península ibérica está en grave peligro de extinción porque, como ya sabéis, pues ahora mismo ya no solamente por la sequía, sino por la sobrepesca que ha tenido la especie durante muchísimos años, la colocación de obstáculos naturales, o sea, obstáculos artificiales en los cursos naturales de los ríos, y ahora pues con la sequía y el cambio climático pues está teniendo todavía otro problema mayor, ¿no? Que, vamos, por lo que sé de este año hay ríos de la cordillera cantábrica que no tienen suficiente caudal como para que los salmones remonten y puedan desovar y puedan culminar su ciclo reproductivo, ¿no? Y bueno, aparte de eso, pues salen especies emblemáticas en esta parte asturiana, como es el caso del oso pardo, ¿no? Que yo quería meter estas especies emblemáticas y muy conocidas, como son el oso o el lince ibérico ya en la parte de Córdoba, pero también otras especies más desconocidas, ¿no? En el caso de Asturias, pues una de las especies desconocidas es el mirlo acuático,
que ha tenido esta especie sí que ha tenido cierta recuperación en la cordillera cantábrica, porque muchos de los ríos de la cordillera cantábrica estaban muy contaminados por la actividad minera, ¿no? Y en concreto donde se rodó esta secuencia, que es en el río Ayer, que también se conoce como Río Negro por la contaminación de esos carbones, ¿no? De la explotación de esas cuencas de carbón, ¿no? Y desde allí el vuelo pues cruza o surca la cordillera cantábrica desde el oeste al este, entra en el País Vasco por el Salto de Nervión, que es la cascada más alta de España, que tiene 222 metros de altura, es un sitio total y absolutamente desconocido por todos los españoles. Todo el mundo ha oído hablar del Cañón del Colorado y de cosas así, pero no ha oído hablar de nuestro Cañón del nuestro Colorado. Cañón del Colorado, que es el río Nervión, que desemboca en Bilbao. Y allí luego llega el Parque Natural de Izqui, en Álava. Allí hemos hecho una secuencia de pájaros carpinteros, que también pues, me apetecía, ¿no? Que la gente conociese los pájaros carpinteros, el pico mediano, el pico picapinos y el pito verde o pito real. Y desde allí pues también en el País Vasco nos muestra otra especie muy desconocida, que es el bisón europeo, que es una especie también que está en peligro de extinción, sobre todo por la liberación de bisones americanos que están en expansión en nuestros ríos, que están desplazando a los bisones europeos y están haciendo que desaparezcan sus poblaciones. Y ahí aparece un hito también muy importante, que yo he tratado de meter estos hitos en la película para que el espectador también se oriente, que es el macizo de Aizkorri-Arratz, que es el punto más alto del País Vasco, ¿no? Desde ahí ya el águila pega otro gran vuelo, cruza Aragón y Navarra, o Navarra primero y Aragón posteriormente, hasta llegar al Valle de Arán. Ya en los Pirineos, ahí salen unos bosques maravillosos de pino negro, que a mí me enamoraron esos bosques, porque son bosques muy antiguos, bosques maduros. Y ahí tenemos la secuencia de los urogallos, también una especie que está ahora mismo ha entrado en el catálogo nacional de especies como en peligro de extinción, porque aparte de todos los problemas que ha tenido la especie a lo largo de los años y la caza, el fructivismo, etcétera, etcétera, pues también se le suma el problema del cambio climático que le está afectando, porque es una especie propia de climas atlánticos, de climas más fríos, ¿no? Entonces, al hacerse esos climas más secos y al hacerse un poquito más mediterráneos, fundamentalmente lo que se está produciendo también es una desincronización también entre el ciclo del bosque y la época de eclosión de los pollos, de los huevos, cuando nacen los pollos, y eso está haciendo que haya una mortalidad muy alta de los pollos, y entonces pues tiene problemas de conservación importantes. Y de ahí pasamos también a bosques de hayedos, también allí en los Pirineos, con una secuencia con el picamaderos negro y el torcecuellos, que también es otro pájaro carpintero raro, y de ahí ya el águila pues emprende su vuelo hacia la meseta castellana, donde yo pues tenía ganas de mostrar por un lado las dehesas, esas maravillosas dehesas que hay en Castilla-La Mancha, pero también de dar otra visión de la llanura castellana, ¿no? Porque siempre tendemos a ver la llanura castellana como un sitio vacío, ¿no? Sin nada, ¿no? Y realmente en la meseta castellana hay tres elementos, bueno, hay muchísimos elementos, ¿no? Pero aquí en la película salen tres elementos claros, ¿no? Por un lado son los pastizales, ¿no? Que es donde pasta el ganado, que son grandes llanuras que tienen una gran biodiversidad, porque fruto de ese aprovechamiento ganadero y de la transhumancia hay una gran diversidad de plantas, de pequeñas plantas, de hierbas, de distintas especies herbáceas, ¿no? Que rivalizan con los mejores sitios a nivel mundial de biodiversidad. Eso es algo muy desconocido por el gran público. Por otro lado están las grandes extensiones de cultivos agrícolas, donde sobreviven también muchísimas especies interesantes, como el caso de la butarda y el caso del sisón, que es otra especie que ha entrado en el catálogo nacional de especies amenazadas, y que en los últimos 10 años su población se ha visto reducida un 50%. Y luego, por otro lado, en la mancha húmeda, o sea, en la mancha, pues está la mancha húmeda, ¿no? Esos grandes humedales que no tienen nada que envidiar a Doñana, no tienen nada que envidiar a Doñana, que ahora mismo, en la situación en la que está Doñana, superan a Doñana ampliamente en nivel de conservación y en biodiversidad, ¿no? Y sobre todo, pues hay un sitio que donde hemos rodado nosotros, que es la Laguna del Taray, que es un sitio excepcional a nivel mundial, ¿no? Y que es muy importante en las rutas migratorias, porque sobre todo ahora que está flojeando eso Doñana y estos humedales que hay en el sur de España, pues donde encuentran refugio lógicamente esas aves es en la mancha húmeda, ¿no? Esos humedales que afortunadamente se están gestionando muy bien en los últimos años, ¿no? Y desde allí ya el águila pues emprende su viaje hacia el sur, entra en Córdoba por el Valle de los Pedroches, cruza el Valle del Guadalquivir, cruza toda la campiña cordobesa hasta llegar a las sierras subbéticas en Córdoba, ¿no? Y en este recorrido la especie que yo destacaría es el alzacola rojizo, que es una especie propia de las zonas de olivar y de viñedo,
y que es una especie también que está en grave peligro de extinción y que en los últimos años ha desaparecido el 90% de la población. Es decir, solamente nos queda 1 de cada 10 alzacolas. Y lamentablemente en España podemos hacer poco por su conservación. En España, desde España sí que podemos hacer por su conservación, porque seguramente donde tiene los problemas de conservación es en África, ¿no? En sus zonas de descanso, en sus zonas de paso migratorio y sobre todo en las zonas donde bebe, porque en Marruecos, todos estos sitios, Marruecos, Mauritania, el Sáhara, estos sitios donde estas aves bebían tradicionalmente, hoy están ocupadas por cultivos de fresas y de arándanos, y entonces esas fuentes, esos manantiales, pues han sido canalizados y han sido destinados al riego de estos cultivos. Entonces esos sitios donde bebían han desaparecido, no están abiertos para que las aves puedan beber, entonces tienen muchos problemas en la migración y están sucumbiendo. Y el caso de la alzacola puede ser la punta del iceberg, porque otras especies que también son migratorias, como el caso de la golondrina, de los aviones, de los vencejos, pues puede que vayan detrás, ¿no? Y que en años, pues igual que hemos visto que de repente el 90% de los alzacolas han desaparecido, pues a lo mejor nos encontramos con la sorpresa de que el 90% de las golondrinas, el 90% de los aviones desaparecen, con lo cual tendríamos un grave problema porque, como todo el mundo sabe, son quienes nos quitan los mosquitos, las moscas y todos estos insectos que nos resultan tan molestos. Sí, que no son aves de catálogo ni de muestrario, o sea, son aves que tienen una función en la naturaleza, todas las que salen en esta película y que Arturo nos muestra. Bueno, nos muestra, la película tiene un punto agridulce, o sea, primero nos muestra la maravilla de la especie y después la agresión que sufre, su problema y el peligro lo cual está muy bien, ¿no? O sea, primero apreciamos y después vemos dónde está el problema y por lo tanto pues una llamada a la acción y a la protección, ¿no? En ese sentido, y has nombrado el tema de los cultivos en Marruecos, ¿no? Que bueno, vemos claramente un ejemplo de eso, de cómo se expulsa de alguna manera a una especie de un territorio, algo que también tenemos aquí en España, ya no solo con los cultivos, sino con otras novedades que parece que van hacia el ecologismo, pero que realmente, cuidado, que es un arma de doble filo. Estamos hablando de las energías renovables, los aerogeneradores, las placas solares, todo esto está ahora entrando en nuestros campos, nuestros territorios y se refleja también en tu película, en Iberia, y puede ser un arma de doble filo. O sea, vamos hacia el ecologismo, a las energías renovables, pero por otro lado, cuidado, porque es que probablemente estamos amenazando a estas especies que son las protagonistas de Iberia, ¿no? ¿Qué nos dice la película de esto? Esa otra pata que tiene la película, que es la de la crítica o la llamada de atención sobre las agresiones que tienen nuestras especies protegidas. ¿Qué nos cuentas de esto? La transición energética es necesaria, total y absolutamente necesaria, ya no solamente, o sea, es necesaria para el futuro de la humanidad. O sea, estamos ahora mismo en un callejón, no sin salida, porque tiene una salida, pero estamos en una encrucijada importante y tenemos que abandonar definitivamente las energías fósiles y abandonar todo lo que suponga que la Tierra se siga calentando, porque nuestro futuro y el futuro de las generaciones venideras está en grave peligro. O sea, es una cosa muy grave y muy preocupante, ¿no? Pero claro, esa transición energética no la podemos hacer a costa de nuestra biodiversidad y hay que legislar, lógicamente. O sea, teniendo tantas miles y miles de hectáreas como tenemos en España, de polígonos industriales, de tejados de viviendas, de canales, de embalses, de escombreras, minas abandonadas, terreno improductivo, pero terreno improductivo me refiero a terrenos alterados, deteriorados, que no se pueden aprovechar para otro tipo de cosas, por ese tipo de lugares, ese tipo de emplazamientos, los que tenemos que aprovechar para implantar estas nuevas tecnologías o estas nuevas formas de producir energía eléctrica. No podemos hacer, como decía antes, este cambio energético a costa de nuestra diversidad, no podemos hacerlo a costa de quitar terrenos de cultivo, no podemos hacer a costa de invadir terrenos donde viven especies que están en peligro de extinción, como estaba contando el caso del sisón o de muchas especies de aves esteparias, y no podemos hacer esta transición energética a costa de también robar o acabar con un recurso como es el recurso paisajístico de zonas deprimidas, como pues son montañas de León, de Pirineo, porque esas personas lo que explotan es su paisaje también, es un recurso turístico que no debemos alterar con este tipo de elementos, ¿no? Aparte del impacto que tiene directamente sobre la biodiversidad, porque la gente no es consciente de que al año mueren miles y miles de aves por impacto contra los aerogeneradores. Hay un estudio hecho por la Estación Biológica de Doñana en el que se cifra aproximadamente en 20.000 murciélagos los que mueren al año en la provincia de Cádiz, ¿no?
Entonces, las poblaciones de murciélagos no están preparadas para soportar 20.000 muertes anuales, ¿no? Porque eso a lo largo del tiempo, en 5, 10, 15 años, pues supone que hemos acabado con las poblaciones de murciélagos, ¿no? Y trae unas implicaciones como estamos comentando antes, ¿no? ¿Quién va a eliminar todos los insectos, todas las polillas y todos esos animales tan perjudiciales para nosotros? Ya no solamente porque sean molestos. Recuerdo que las polillas durante mucho tiempo, nuestros antepasados han tenido una guerra contra las polillas porque aparte de ser pagas para los cultivos, pues se comen la ropa y generan un montón de problemas, ¿no? Entonces, bueno, la naturaleza y los ecosistemas funcionan como un motor de un coche. Si tú vas quitando piezas a ese motor, al final el motor deja de funcionar y provoca problemas que al final no estamos hablando ya de la biodiversidad, no estamos hablando de pobrecitos los osos panda, pobrecitos los urogallos, no estamos hablando de que al final repercute en nosotros mismos, ¿no? Y que luego revertir ese daño cuesta muchísimo más dinero que tomar las medidas adecuadas a hoy en día, ¿no? Bueno, pues que esta película llegue también a quienes tienen la responsabilidad de vigilar esa llegada no invasiva de las renovables a la península ibérica, que yo creo que se pueden hacer las cosas bien, ¿no? Es un poco lo que se dice desde la película. Las administraciones públicas tienen el deber de hacer las cosas bien, para eso están, ellos son los garantes de todo esto, ¿no? Bueno, y por citar también, hemos hablado de las renovables, pero bueno, también las energías tradicionales están los tendidos eléctricos, que también mucho se ha evolucionado ya en este campo y también se pueden, pues de alguna manera, montar tendidos eléctricos o mejorar los que ya existen, de manera que no sean pues lugares de muerte para las rapaces, como muestra la película, ¿no? También hay. Sí, es otro tema gravísimo, porque llevamos décadas con el problema de la electrocución de grandes aves en tendidos eléctricos y de la muerte de aves por choque contra las líneas de estos tendidos eléctricos, y es algo que debería estar corregido desde hace muchísimo tiempo, que además hay legislación que obliga a modificar esos apoyos, ¿no? Esas torres de alta tensión, y que lejos de arreglarse y de aminorarse, pues hay un informe que ha hecho la SEO, que ha presentado la Sociedad Española de Ornitología, ha presentado este año, en el que se ha puesto de manifiesto que esta causa de mortalidad ha aumentado un 200%. O sea, bueno, pues que ahí están los tendidos eléctricos que siguen matando, pero además siguen matando cada vez más porque cada día hay más tendidos eléctricos, porque cada día hay más urbanizaciones que quieren tener energía eléctrica, cada vez hay más casas diseminadas en el campo que quieren tener su tendido eléctrico, y sobre todo porque cada vez hay más huertos solares, aerogeneradores, etcétera, etcétera, que lógicamente tienen que tener unas líneas de evacuación de esa electricidad que están produciendo. Entonces cada vez hay más tendidos en el campo, y como cada vez hay más tendidos en el campo, lógicamente cada vez hay más muertes en estos tendidos. Bueno, y otra llamada de atención que tiene Iberia, quizás esta es la que toque más al ciudadano de a pie, digamos, porque estas que estamos hablando son más una responsabilidad de las grandes empresas y de los gobiernos. Esta también es de los gobiernos en buena parte, pero viene parte de la conciencia ciudadana. Los venenos, o sea, se siguen utilizando los venenos. Hablábamos antes del lobo y de cómo se agrede al lobo a través de los venenos, pero las aves rapaces también tienen una mortandad importante derivada pues del uso de venenos, ¿no? El veneno es otra de las grandes lacras que tenemos hoy en nuestro medio natural. Que es algo minoritario, porque realmente son muy pocas personas desaprensivas total y absolutamente e irresponsables que siguen utilizando estas prácticas. Les digo que es algo muy minoritario, pero que tiene consecuencias muy graves, ¿no? Y tiene consecuencias muy graves a nivel de biodiversidad, porque tú el veneno lo estás colocando, en algunos casos se coloca para los lobos, como se relata en la película, pero al final no sabes quién va a consumir ese veneno. El veneno se coloca en el campo y no sabes quién puede ser al final el objeto de ese veneno, ¿no? Entonces puede ser un zorro, puede ser un meloncillo, puede ser un buitre, pero en algunos casos también accidentalmente han sido personas, ¿no? Entonces tenemos que recordar que el veneno es un delito, y es además un delito contra la salud pública, y está penado con hasta 2 años de cárcel, ¿no? Entonces es un tema muy grave y muy serio, ¿no? Entonces creo que la gente tiene que ser consciente, la gente que utiliza veneno tiene que ser muy consciente de lo que está haciendo, del delito que está cometiendo, y la gente que conoce gente que coloca venenos pero que no los coloca, debería mediar para tratar de que este tipo de personas pues dejen de cometer estos actos delictivos que son muy graves, y ya digo, y que bueno, que es algo que tenemos que erradicar ya de nuestros campos definitivamente. Pues Arturo, hemos dado un amplio repaso, bueno, a tu trayectoria, a tus anteriores películas, a Iberia, la hemos desenmascarado un poco, pero bueno, visto todos los detalles para poderla disfrutar, como la está disfrutando hoy Aracena, pues tanto el alumnado de Ciencias del Instituto San Blas como bueno, toda la ciudadanía que asiste hoy al teatro para disfrutar de esta película, que es un poquito nuestra, podemos decir, es un poquito de Aracena.
Aracena, total, y que tendremos siempre, pues bueno, en nuestro recuerdo, en ese listado de las películas de Aracena, pues a Iberia Naturaleza Infinita. Te agradecemos mucho que nos hayas ofrecido tantísimos detalles de cómo está hecha y sobre todo de ese mensaje que se quiere trasladar con ella. Arturo, ¿cuál va a ser, pues eso, el futuro de Iberia? Bueno, el presente es que está en cines, o sea que todavía podemos ir a los cines comerciales a verla y a disfrutarla, pero ¿cuál va a ser esa línea? ¿Hacia dónde va a emprender el vuelo, ya que estamos hablando de aves? Bueno, pues ahora va a emprender un vuelo global, porque el futuro es que se emita prácticamente en todos los países del mundo, igual que ya pasó con Wild Med, ¿no? Es una película que está destinada al mercado internacional, que cumple los estándares que marcan National Geographic, Discovery Channel y este tipo de canales que son los especializados en este tipo de contenidos de cine de naturaleza, y esperamos que se pueda ver en muchísimos países y que sea una embajadora de nuestra naturaleza y bueno, que haga marca España a nivel internacional, ¿no? Que todo el mundo pueda conocer nuestra naturaleza y que tengan ganas de venir a Iberia, a nuestra península, a España, a Portugal, a conocer estos paisajes y bueno, que se impliquen también en su conservación de alguna manera, ¿no? Bueno, sin duda, yo creo que va a llamar a eso, a conocer nuestro paisaje, tanto a los europeos y otros lugares del mundo, como a los propios españoles o habitantes de la península ibérica, españoles y portugueses, que podremos redescubrir nuestro territorio. Y Arturo, también llamar, yo creo aquí, hacer una llamada bueno, el apoyo que necesitan nuestros productores, nuestros cineastas, porque películas de naturaleza made in España, o sea, marca española 100%, pocas hay. O sea, has hablado de National Geographic, son muchas las productoras que vienen de fuera a mostrar lo que tenemos. Nosotros somos quienes mejor lo podemos contar. El caso de Arturo es un ejemplo claro que yo creo que podríamos trasladar a los jóvenes que han podido ver hoy la peli, que bueno, que se puede cumplir ese sueño que es el de ser cineasta de naturaleza. Arturo lo cumplió desde que era un niño y era seguidor de Félix Rodríguez de la Fuente, pues ahora se ha convertido en un medio Félix Rodríguez de la Fuente, podemos decir, bueno, en materia de cine, intento, un seguidor, un discípulo, y bueno, es un sueño que seguro que más de un chico o una chica de Aracena podría cumplir alguna vez, pues porque estamos en ese área de sensibilidad y sensibilizados con la naturaleza, o sea, y el lenguaje audiovisual es la moda, es un poco lo que mueve ahora mismo a los jóvenes, así que bueno, pues a seguir esos sueños como lo siguió Arturo Menor. Muchísimas gracias. Pues nada, enhorabuena. Gracias a vosotros. Y bueno, invitar a todo el mundo a que disfrute de Iberia, vamos a los cines a verla y a seguir las pistas de esta película que tiene un poquito de germen aquí en Aracena, en nuestro territorio. Arturo, mucha suerte, muchísimas gracias. Pues nada, gracias a vosotros, un placer.